¿Quién propuso la teoría de la memoria reconstructiva? No sé. ¿Cómo se llaman las estructuras mentales que influyen en el recuerdo según esta teoría? Tampoco. Según la teoría, la memoria reproduce o reconstruye la información. No tengo ni idea. ¿Qué tipo de información tiende a perderse primero según los estudios de Barley? ¿Qué tipo de cambios principales encontró Bartlett en el recuerdo? ¿Cómo crees que las personas cambian o modifican sus recuerdos con el tiempo? En mi caso, cuando uno va creciendo en la familia, pues hay muchas actitudes de la familia que pues uno puede llamar normal, ¿no? Digamos, ¿no? Que mi abuelito nos pega porque nos quiere o por cambiarnos de ese comportamiento malo. Entonces uno dice como, bueno, pues pegarnos está bien, pero digamos, al pasar el tiempo, y más con nuestra generación, nosotros hemos ido liberándonos y peleando contra todo esto, que el maltrato infantil se ha visto más como globalizado, es un tema el que se habla más, entonces como escuchamos más que el maltrato infantil es malo, ¿qué es maltrato infantil? No es solo pegarnos, sino entonces esa presión psicológica, esa presión, todo eso, entonces uno comienza a cambiar sus recuerdos, entonces, uy, bueno, tal vez mi papá no era que me quería mucho, sino que optó por el camino fácil de que nos portemos bien. El cómo uno percibe esos recuerdos, dependiendo de la actualidad, ¿sí? Es que no sé cómo explicarlo. Yo chiquito no sabía y no entendía de maltrato infantil, en cambio ya más grandecito yo lo entiendo y yo puedo decir, pues yo fui víctima de eso. Okay. Describe un ejemplo en el que recuerdes algo distinto a cómo ocurrió y cómo explicarías ese cambio. Tengo dos hermanitos, entonces mis hermanitos, yo era el que los cuidaba, el que permanecía al lado de ellos y bueno. Entonces uno, pues yo de chiquito era muy como, no, esto lo hago por mis hermanitos, y uno toma un valor de yo ser hermano mayor y yo me voy en contra de los que vayan contra mis hermanitos. Llega un punto en el que pues uno comienza a mirar hacia atrás y me dice, yo peleando con todo el mundo, con los chicos en el colegio, con los profesores, y realmente yo estaba peleando con los que no eran, mi familia no estaba haciendo nada, mi familia eran los primeros que apuntaban a mis hermanitos cuando pasaba algo mal, que se rompió un jarrón, que hubo un accidente en la casa y se rompió alguna cosa, entonces ¿quiénes eran los culpables? No, pues ellos. Entonces uno comienza a cambiar la forma de ver, entonces uno dice, pero eso yo estuve peleando con los que no eran, el problema estaba internamente en la familia y pues eso es algo que uno cuando lo vuelve consciente y lo entiende, digamos ese momento que yo todavía peleo por mis hermanitos, pero pues ya yo siento grandecito, es más fácil, pero digamos que hubo un cambio ahí en mis recuerdos de decir, era un lugar lleno de amor, de comprensión, no, realmente no lo era. ¿Qué factores personales o sociales crees que influyen en la forma en que recordamos algo? Hay factores pues, externos a mí, yo como individuo, como la cultura, la generación en la que yo crecí, de los medios, de las redes sociales. Es una generación que se está dando cuenta de muchas cosas, pues tarde, pero estamos rompiendo con eso que los medios masivos nos quieren meter. Entonces, siento que tanto los medios como las redes sociales, como la cultura, y a veces, en mi caso, el territorio, influye mucho. Okay. ¿Por qué crees que la memoria no funciona almacenando todo tal cual? El sentimiento, o sea, asocio mucho los recuerdos al sentir de los momentos. Entonces no puedo pensar, o sea, si yo no voy a recordar algo, si yo tengo que recordar algo, una tarea o algo así, entonces me tengo que meter presión para decir, esto es urgente y esto, o sea, que me afecte. Y ya después yo voy a decir, había urgente, y me pongo a recordar y me pongo a buscar y ahí lo asocio. ¿Qué papel crees que juegan tus creencias, emociones o experiencias pasadas cuando recuerdas un evento? ¿Creencias? No sé. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Eso ya ahorita es común. Pero, pues sí, no sé. O sea, no sé si la creencia influye ahí en mis recuerdos. Diría que sí. En los del pasado, en recuerdos viejos, sí influye porque yo antes era muy. Yo me acuerdo que de chiquito, pues yo creía en Dios, ¿no? Entonces a mí me iba al colegio y yo dije, no, voy a ponerme a estudiar y para que tú me ayudes, entonces me voy a poner a rosario. Y yo cargaba un rosario ahí afuera del uniforme y todo. Tal vez hasta allá, te puedo decir si las creencias me afectan, el sentimiento pues afecta muchísimo, o sea, lo que te digo, los recuerdos yo los asocio mucho a cómo yo me sentía en ese momento. Si es un sentimiento de indiferencia, un lugar que me molestaba o solo pues Transmilenio, yo no voy a recordar cómo me transportaba, cómo iba en el Transmilenio hace 3 días, no lo voy a recordar a menos que me hayan robado, me hayan gritado, si no me sentía querido, no lo
Inicialmente se les explicó la teoría de la memoria reconstructiva propuesta por Frederick Berlet en 1932. Esta teoría plantea que la memoria no funciona como una grabadora, sino como un proceso activo en el que reconstruimos lo que recordamos. Como medida, se les mostró que la memoria es reconstructiva y no literal, que la reconstrucción depende de los esquemas y la memoria es influida por la cultura, las creencias, las expectativas. Terminando con la importancia de esta teoría, es que explica por qué nuestros recuerdos pueden ser cambiantes, inexactos. Destaca que la memoria está influida por lo social. Es la base y la idea de que la memoria es y ayuda a comprender fenómenos como recuerdos falsos, errores en testimonios y reinterpretaciones de hechos pasados, como reconstruimos experiencias. Enumera los tres conceptos básicos de la memoria reconstructiva de Bartlett, tal cual fueron explicados. Número 1. La memoria se ve reconstruida, no reproduce, sino que reconstruye. Número 2. La reconstrucción depende de esquemas, estructuras mentales y previas. Número 3. La memoria se ve influenciada por la cultura, creencias y la experiencia. Describe una situación de tu vida donde recuerdes un evento que con el tiempo haya cambiado, se haya distorsionado o completado detalles. Luego explica cómo tus creencias, experiencias previas o expectativas pudieron influir en esa reconstrucción del recuerdo. Lo más personal, yo recuerdo que una vez en un centro comercial, pues entré al baño, tranquilito, para orinar, y pues creo recordar que algún viejito se me acercó a ver, pues, a tocar, a verme así, o sea, obviamente sigue riendo, pero pues Sí, bien. Y pues eso es algo que tengo ahí como, no es algo concreto, pero lo recuerdo muy así, y siento que no, pues eso no pasó, sino más bien iba muy orientado que primero estaba pasando por ese momento de pubertad y cuando uno empieza con todo eso. Y pues digamos, el tema familiar mío es que yo al ser el hermano mayor, yo me vi muy, no sé cómo explicarlo, muy cerrado. Yo no era el que se expresaba, el que hablaba, el que decía qué quería hacer, qué quiero comer. No, yo era el que cuidaba de ellos, entonces yo tenía que ser muy fuerte, ¿no? Yo callaba mucho todo lo que yo sentía. Yo ese recuerdo, sé que es falso, porque, o sea, hasta creo recordar que yo dije, no, como que esto sí pasó, no. Yo sé que no pasó, porque yo asocio ese, cuando recuerdo eso, recuerdo el sentimiento que me hacía pasar todo este tema de que me sentía muy cerrado, de que ser el hermano mayor, de que la muralla fuerte y eso. Entonces yo lo asocio mucho a que yo en ese momento en el centro comercial me sentía muy presionado, muy como encerrado. Recuerdo que hubo un momento que volví a hablar con una amiga, y al momento de hablar sentí como los labios se despegaban, entonces me recordé a mí mismo como el hablar. Yo no había hablado mucho con alguien desde hace mucho sobre mis cosas. Entonces, ese recuerdo de baño lo asocio que en el centro comercial en ese momento fue un momento como más bajo, en donde yo puedo haber estado con esa presión, un momento en donde en el centro comercial yo tengo que cuidar mucho a mis hermanos, yo tengo que estar pendiente de todo, yo tengo que estar callado y pendiente, y ese momento de la vulnerabilidad violentada lo asocio también pues, por el tema de la pobreza. Entonces, esa represión que representaba mi familia también se vio reflejada en ese momento de tensión. Entonces yo me sentía muy tensionado, muy así, y en el momento de ir al baño, como estar en tu privacidad, me sentí, pues, creo haberme sentido violentado por toda esa presión. Entonces no es que haya un viejito, sino siento que era esa presión como mostrar en esa momia de la familia. ¿Quién propuso la teoría de la memoria reconstructiva? Frederick Berlet. ¿Cómo se llaman las estructuras mentales que influyen en el recuerdo según esta teoría? Esquemas. Según la teoría, ¿la memoria reproduce o reconstruye la información? Reconstruye la información. ¿Qué tipo de información tiende a perderse primero según los estudios de Bartlett? Los detalles específicos. ¿Qué tipo de cambios principales encontró Bartlett en los recuerdos? Cambios como perder parte de la modificación de detalles. ¿Cómo crees que las personas cambian o modifican sus recuerdos con el tiempo? Pues yo estoy de acuerdo con la teoría y pues creo que también eso cambia dependiendo del contexto social y todo. Contexto social, el económico, el territorio, o sea, sí, eso sí influye bastante en la percepción del recuerdo. Describe un ejemplo en el que alguien recuerda algo distinto a cómo ocurrió y cómo explicarías ese cambio. Ya hablando de fuera de mí, mis hermanitos de chiquitín siempre dice que no lo quieren, que a él lo dejan de lado, que a él no lo escuchan, que esto. Pues yo digo, pues para mí eso es mentira, porque pues yo estuve ahí siempre. Pero, digamos, ahorita como él es el momento en el que está metiendo pues, en redes sociales, conociendo grupos, conociendo personas,
Entonces ya es el momento donde él dice, "Ush, marica, pues mis amigos tienen a X o Y, todavía le ayudan con las tareas o alguna otra ayuda", pero el momento en el que él dice, no, pues a mí en realidad no me escuchan, a mí en realidad no me quisieron. Entonces el entorno de él lo hizo a decir, no, realmente, recordando bien, pues realmente no me quisieron. ¿Qué factores personales o sociales crees que influyen en la forma en que recordamos algo? Todo. ¿Por qué crees que la memoria no funciona almacenando todo tal cual? Pues así como decía la teoría, pues sí, o sea, yo no lo había pensado así, yo solo había pensado sobre el sentido y de cómo yo recuerdo las cosas, de que la memoria no es como una grabadora que se guarda y ya y después tú revisas, sino que es más. Yo no sé si esta es una teoría de psicología, pero yo leí alguna vez que nosotros somos quienes somos, leí alguna historia, algo así me hizo llegar a eso, que pues nosotros somos quienes somos pues, por los recuerdos, ¿no? Entonces, si yo no hubiera tenido esa infancia, lo hubiera tenido de otra forma, literalmente de otros recuerdos en el mismo lugar, pero con otras personas, hablando o haciendo otras cosas, yo no sería quien soy hoy. Entonces, es muy loco porque eso de que no es una grabadora, sino que es como el recuerdo constante y pues vivimos como recordando, pues sí hace mucho sentido, o sea, como que ustedes me contaron eso y como que todo comienza a conectarse. ¿Qué papel crees que juegan tus creencias, emociones, experiencias pasadas cuando recuerdas un evento? Pues juega un papel importante, o sea, el tema de las creencias y si el día de mañana, pues yo conozco a alguien que de la nada se volvió cristiano, y pues cristiana pesadita, fanática, y pues es el momento que ella dice como, no, pues mis amigas en realidad nunca fueron mis amigas, entonces comenzó a decir que no, que el aborto está mal, bueno, comenzó a cambiar todo lo que creía, y no tanto desde un punto de, no, pues es que ya no creo, o sea, no como, no, ya, fin, y ya, no creo, sino que ahora leyendo, viéndolo desde otro lado, viendo desde otro punto de vista, con otro grupo de personas. El procedimiento se evidenció que el aprendizaje obtenido corresponde al aprendizaje mecánico, entendido por Ausubel en 1968 como la incorporación literal de información sin construir vínculos con los conocimientos previos. Aunque la información fue brindada de manera completa, el objetivo de la actividad era precisamente evidenciar un proceso de aprendizaje mecánico, por lo que no se promovió la activación de subsumidores que permitieran un aprendizaje significativo. En este contexto, el nuevo contenido no logró relacionarse con inclusores previos, permaneciendo aislado dentro de la estructura cognitiva del estudiante. Tal como lo plantea Ausubel, cuando la información no adquiere significatividad psicológica, la retención resultante es superficial, temporal y poco transferible, lo cual se reflejó claramente en el desarrollo del procedimiento. Durante el procedimiento se evidenció un aprendizaje de tipo significativo, ya que el estudiante logró conectar los conocimientos previos con los brindados durante la explicación. Según Ausubel, en 1968, este aprendizaje se da cuando la información brindada posee significatividad lógica y psicológica. En este caso se evidencia un aprendizaje significativo conceptual porque se ampliaron los conocimientos ya existentes en el estudiante, y un aprendizaje significativo proposicional porque se estableció relaciones entre las ideas nuevas y las que ya tenía anteriormente, construyendo así un significado mucho más complejo y permitiendo de esta manera que el conocimiento se integrara de manera estable y transformara su estructura cognitiva, cumpliendo así con los principios del aprendizaje significativo según Ausubel. El análisis del procedimiento muestra que se alcanzó un aprendizaje significativo ya que el nuevo contenido no fue memorizado de manera aislada, sino integrado en función de inclusores ya existentes. Conforme a lo planteado por Ausubel, la presencia de subsumidores relevantes facilitó que el estudiante lograra ajustar o ampliar su conocimiento previo. Se identificó un aprendizaje significativo proporcional evidenciado en las capacidades de establecer relaciones entre ideas y justificar sus conexiones. La combinación de significatividad lógica en el material y la predisposición por parte de los estudiantes permitió consolidar el aprendizaje de manera estable y funcional, coherente con lo descrito por Ausubel sobre la reorganización profunda de la estructura cognitiva.